Ya con usted el mensaje de hoy con el predicador José Luis Mañón. Canto porque soy feliz, no soy feliz porque canto, aunque cuando canto fluye más gozo en mi corazón. Oh, gloria al nombre de Jesús. Exaltamos su nombre, proclamamos su grandeza, santo es su nombre. Dios bendiga la vida de todos nuestros hermanos. En el mensaje de hoy, tomado del Evangelio según San Lucas, capítulo 6, verso del 12 al 19. En aquel tiempo subió Jesús a la montaña a orar, y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos, y los nombró apóstoles: Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés, su hermano Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago Alfeo, Simón, apodado el Celotes, Judas, el de Santiago, y Judas Iscariote, el que fue el traidor. Bajó del monte con ellos, se paró en un llano, con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo, a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y la gente trataba de tocarlo, porque saltaba de él una fuerza que los curaba a todos. Oh, gloria al nombre de Jesús. Exaltamos su nombre, proclamamos su grandeza, santo es su nombre. Mis hermanos, en este mensaje preciosísimo, maravilloso, como son los mensajes de Jesucristo. Pero primero nos ponemos en las manos ante el consejero, ante el admirable, el Espíritu Santo. Pase este Espíritu Santo, derramando tu gracia, derramando tu unción. Ven, Espíritu Santo, envía tus dones, envía tus carismas, envía sabiduría y discernimiento para que podamos comprender el mensaje de hoy. Amén. Mis hermanos, en el mensaje de hoy lo podemos titular: los discípulos, los apóstoles y el poder de la oración. Ay, santo. Pero antes de profundizar, vamos a iniciar una sesión durante este mes de la Biblia, y si el Señor así lo quiere, podemos continuar. Conoce la Biblia. Y lo siguiente es: ¿de quién era el hijo del rey David? ¿Y qué lugar ocupaba entre sus hermanos? David, hijo del anciano Isaí, miembro de la tribu de Judá, tenía 7 hermanos y él era el menor. Ay, santo. Lo podemos encontrar en Primera de Samuel, capítulo 17, versos del 12 al 36. Repetimos: ¿de quién era el hijo
el rey David y qué lugar ocupaba entre sus hermanos. David, hijo del anciano Isaí, miembro de la tribu de Judá, tenía 7 hermanos y él era el menor. Primera de Samuel, capítulo 17, versos del 12 al 13. Conoce la Biblia. Ay, santo. Pues bien, mis hermanos, esto es para aprender, recordarlo, cada personaje, cada acontecimiento, y así profundizamos en la Biblia, conocer los personajes. En el mensaje de hoy, titulado Los discípulos, los apóstoles y el poder de la oración. En aquel tiempo subió Jesús a la montaña. ¿A qué sube Jesús a la montaña? No fue a visualizar el paisaje, a mirar lo que había alrededor de la ciudad, sino a orar. Ay, santo. Y dice que pasó la noche orando a Dios. Por tanto, mis hermanos, ay, santo, el Señor le daba o le da mucha importancia a lo que es la oración, y tiene mucho sentido en los beneficios de una oración y la gracia especial cuando oramos. Sobre todo, fíjense, pasar la noche entera orando, es decir, en la tranquilidad, en la montaña, en la soledad, me imagino en el silencio. Dice, cuando se hizo de día, es decir, que amaneció, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles. Ahora vamos a ver la diferencia de un discípulo y un apóstol. Un discípulo no es más que aquella persona que sigue a un maestro. Por eso ustedes veían cantidad de personas que siguen a Jesucristo, o un líder, con el fin de aprender, porque fíjense que las personas iban a la sinagoga a escuchar al maestro en una determinada doctrina o una línea de pensamiento. Ahora bien, en el cristianismo se consideraba discípulos a los seguidores de Jesús, porque fíjense, habían otros discípulos que seguían a Juan y que seguían a otros personajes de la Biblia, pero en esta ocasión eran discípulos de Jesús, mientras que un apóstol era un hombre escogido por el mismo Jesús para aprender de él y difundir su palabra de esta forma. Por tanto, el apóstol tenía ya una consideración, es decir, esa privacidad, podemos decir, entre Jesús y la diferencia entre los discípulos. Personas de su confianza, los elegidos. Por eso él le dice, escogió a 12 de ellos, es decir, lo escogió entre la multitud de tantos que habían, escoge a 12 de ellos y los nombra apóstoles. Simón, al que puso del nombre Pedro, Andrés y su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, es decir, a cada uno de ellos lo escoge Jesús. Entonces, escuchen bien, baja del monte con ellos y se paró en un llano con un grupo grande de discípulos. Fíjense la diferencia, un grupo grande de discípulos. Esos no eran apóstoles porque no eran elegidos, y del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Es decir, eran de todas partes que venían los discípulos. Y Jesús discierne muy bien para escoger sus apóstoles. Ay, santo. Venían a oírlo, a que los curara de sus enfermedades, como ocurre hoy en este tiempo. La gente va a una oración para recibir sanidad, recibir liberación, pero algo que me llama mucho la atención cuando le preguntamos a los hermanos que se acercan a orar, ¿por qué quiere que
¿qué quiere que el Señor haga por ti? Ellos dicen, yo quiero que oren por mi familia, por la liberación, por la conversión, por el arrepentimiento. Ay, santo. Ese tipo de petición, mis hermanos, es una petición que Jesús valora mucho porque entiende que quiere la transformación de su alma, de su vida. No simplemente va a buscar una bendición material o física, sino una transformación de vida. Ay, santo. Por eso venían a oírlo, a que lo curara de sus enfermedades, atormentados por espíritus inmundos. Entonces la gente quedaba curados. Y la gente trataba de tocarlo. ¿Saben por qué? Porque salta de él una fuerza que los curaba a todos. Hay gente que le llaman a esto energía, y no es energía, mis hermanos. Porque el cristiano no brota energía. El cristiano brota una gracia que viene del Espíritu, que viene de Dios, y no puede ser energía, porque eso es otra cosa. Esa fuerza espiritual que viene de lo alto, fíjense, relación que existe entre la oración que hace Jesús en la noche, carga esa gracia que viene de lo alto, de la profundización espiritual, de encontrarse con Dios. Entonces va a renovar esa gracia para darla a los demás. Ay, santo. Usted no ora simplemente por orar, sino por un propósito. Por eso la oración no puede ser simplemente repetitiva por yo decirla, sino que tiene una gracia especial, tiene un propósito. Y por eso salía de Jesús esa fuerza con esa autoridad de sanar a los enfermos. Fíjense que muchos, con tan solo tocar el manto de Jesús, quedaban curados. Porque todo ese alrededor de Jesús emanaba esa fuerza espiritual que lo curaba a todos. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Ir a la oración, por medio de esa gracia, podemos orar por los enfermos, y los enfermos, en el nombre de Jesús, claro está, son sanados. Vamos a orar. Paséate, Jesús, derramando tu gracia, derramando tu misericordia. Oramos por quienes escuchan este mensaje. Los que van camino a su lugar de trabajo, bendícele, cuídale y protégele. Nuestra salida y nuestra entrada a nuestros hogares. Oramos por todos los discípulos, todos los seguidores de Jesús, por todos los apóstoles, todos los seguidores, todo aquello que el Señor le elige para la evangelización. Tócale, Señor. Todo aquel que es misionero, bendícelo. Los predicadores, aquellos que salen a ayudar a los demás. En el nombre tuyo, oramos, Señor Jesús, por tantas personas que padecen, que sufren, y por medio de esa gracia son sanados, porque te creemos a ti, Señor Jesús. Toda aquella persona que escucha este mensaje y que le crea a Jesucristo, que por medio de su gracia, imagínate a Jesús que te está tocando, que te está liberando ahora mismo. Pon esa certeza de fe, de creerle a Jesucristo, que por su gracia, por su amor y su misericordia, hemos sido sanados. No importa la enfermedad que tú tengas, hermano y hermana. Créele a Jesucristo y dile, Señor, sáname. Haz un milagro en mi vida, pero sáname también espiritualmente. Quítame toda dolencia, todo lo que no te agrade, Señor. Quítalo de mi mente, de mi corazón. Oramos por arrepentimiento, por conversión. Hoy en el nombre poderoso de Jesús, transforma jóvenes, transforma personas por medio de tu palabra, que es espada de doble filo y que penetra hasta los tuétanos de los huesos. Hoy en el nombre de Jesús, gracias Jesús por lo que está haciendo.
está transformando la vida de aquellos que escuchan este mensaje desde Centroamérica, el Caribe, Estados Unidos, Europa, todo México y toda República Dominicana que escuche este mensaje, reciba sanidad y liberación y conversión y arrepentimiento de su alma. Gracias, Jesús. Si este mensaje ha llegado a tu corazón, recuerda, ora por mí, ora por mi familia y ora por nuestro ministerio Jesús el Peregrino y el mensaje de hoy. Debo decirle, mis hermanos, que en esta semana fui a ver un terreno grande, pero lo están vendiendo. No es una donación. Está establecido entre 3.300.000 pesos. Pero para Dios nada es imposible. Él es el dueño del oro y de la plata. Y así como Él da, le pedimos su generosidad al Señor, que se manifieste. Y si Él puede tocarle un corazón, que diga, hermano, ¿dónde está ese terreno? Que lo vamos a donar para el ministerio. Y ahí estableceremos la casa de oración Jesús el Peregrino para ayudar a tantas personas necesitadas, especialmente espiritualmente. También los psicólogos van a atender a la persona, sus situaciones, la obra de misericordia del necesitado y una escuela de evangelización para su retiro, para la gente también encontrarse con el Señor. También habrá escuela de música para los jóvenes. Es decir, un proyecto muy hermoso. Y también se pueden dar los cursos de emprendedores allá, porque eso es lo que queremos hacer, ampliar para colocar esos cursos de emprendedores. Así que confiamos en su amor y su misericordia, que colocará en el corazón de alguien para la donación de ese terreno. Está localizado ese terreno bastante espacioso y en muy buena condición, con sus papeles, con su título. Así que ojalá el Señor tocara a una persona, hiciera esa donación, esa gracia especial. Yo le creo a Jesucristo, le creo a Él. Para Dios nada es imposible. Recordarle a los hermanos que con el operativo de declaración tardía, la recolección de los documentos, que sigan activos, que sigan buscando sus papeles, para que cuando tengan todo a mano, pues lo iremos llevando cuando le digan el día, la cita, para que se pueda hacer ese operativo. Necesitamos que ustedes corran la voz, que haya personas que no han sido declarados. Especialmente esa zona de Las Caobas. Esto es un operativo que se monta en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, la Junta Central Electoral y la Unidad de Declaración Tardía. Así que necesitamos su colaboración para que las personas se logren declararse. No importa si a veces no tienen acta de nacimiento, son personas adultas, también entran dentro de esto. Ay, santo. A Dios la gloria, a Dios la gracia. Crea órgano nuevo, crea tejido nuevo, célula nueva, en el nombre poderoso de Jesús. Y sigue bendiciendo la vida de todos nuestros hermanos. Un abrazo, tu hermano de siempre, José Luis Mañón. Dios está cantando a través de ti, Dios está escuchando, Él es mi canción que llega hasta ti. No soy yo quien canta.